Para iniciar el espacio de la entrevista de Hechos AM, esta mañana vamos a hablar sobre educación superior, pero antes saludamos también a nuestros compañeros que están ahí en la cabina del 104.5 FM de Radio Sonora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Manuel, por acá, un poco sorprendidos por estos cambios de clima, pero también queriendo conocer cuál va a ser tu invitado, qué temas vas a tocar esta mañana. Así es, hoy vamos a hablar de educación superior. Precisamente estamos a unos días de que la Universidad de El Salvador celebre 177 años de haber sido fundada. Está con nosotros el rector de la universidad, Roger Armando Arias, y vamos a abordar algunos puntos importantes sobre educación en El Salvador esta mañana de miércoles, compañeros. Perfecto, entonces nos lanzamos, Manuel. Muchas gracias. Vamos ya entonces al espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente. Por supuesto, agradeciendo a la sintonía, a las personas que están con nosotros a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Pero pongamos algunos puntos en contexto del tema de hoy. La Universidad de El Salvador inició 2018 ofreciendo educación gratuita para los estudiantes de nuevo y antiguo ingreso que hayan cursado sus estudios de bachillerato en institutos educativos públicos. El presidente Salvador Sánchez Serén hizo el anuncio a finales del año pasado. Para este efecto, la Asamblea Legislativa aprobó un refuerzo de $6 millones, 2 enfocados en la gratuidad de la educación superior, 1 millón para la investigación y 3 para mejorar las condiciones de trabajo del personal y docentes del centro de estudios. El mandatario dijo en su momento que con la iniciativa se beneficiará a un promedio de 40.000 estudiantes. La gratuidad se viene a sumar a otros proyectos enfocados a apostarle a la formación. Tiempo atrás se aprobó la universidad en línea para quienes por diversas razones no estudian, pero que tienen planes de superación. Estudios internacionales ubican a la Universidad de El Salvador como una de las mejores de las 24 existentes en el país, pero la ubicó en el puesto 201 de las 394 evaluadas de América Latina. El estudio se basó en 7 indicadores que miden la reputación académica, la reputación con empleados, proporción por facultad y estudiantes, citas por artículos, investigaciones por facultad, personal docente con doctorado e impacto de Internet. La UES es el centro de estudios superiores con más población estudiantil, planta docente y carreras en El Salvador, según los datos del Ministerio de Educación. La información oficial indica que para el año 2015 esta institución pública tenía en total 46.337 alumnos, 1.995 catedráticos y 82 carreras. Uno de los grandes problemas de la UES ha sido la falta de un presupuesto adecuado. Costa Rica asigna el 5.9% de su presupuesto general de la nación a la universidad pública, Guatemala el 5.8%. Nicaragua el 5.7%, Honduras el 5% y la UES recibió en 2016 el 1.5%. En 2017 la Universidad de El Salvador recibió un monto histórico del 2%, $98.452.475 del presupuesto general de la nación, pero seguirá siendo el más bajo del resto de países del Centroamérica. Pese a que el presupuesto es bajo, la UES invierte más de la mitad de este en pagar sueldos al sector docente y más del 15% de la planilla del sector administrativo. El resto, en proporciones mucho menores, lo destina a la investigación científica, proyección social, infraestructura, compra de libros y equipo académico. Esta mañana haremos un repaso por las realidades que enfrenta ese centro de estudios. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana recibimos aquí en Canal 12 al rector de la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias. Rector, un gusto que nos acompañe para hablar de un tema que me parece a mí que debe ser prioridad en El Salvador, la educación superior. Muy buenos días, Manuel. Buenos días a los amigos y amigas televidentes. Un gusto estar en este prestigioso canal. Rector, la universidad está por cumplir 177 años y una de las preguntas que surge es, ¿ha sido injusta la historia con la Universidad de El Salvador? Sin lugar a dudas, la Universidad de El Salvador nace justamente casi que con el nacimiento de la República de El Salvador. Apenas 2 semanas después de haberse separado o desintegrado la Federación Centroamericana y haberse creado El Salvador como república, se funda la Universidad de El Salvador y desde entonces la Universidad de El Salvador ha venido haciendo historia no solo en el país, sino también en el continente.
ha contribuido desde su conocimiento científico, tecnológico, cultural, social, político, a las grandes transformaciones de este país. Ha contribuido a las transformaciones políticas, ha contribuido a las transformaciones sociales de nuestra nación. Y no solo a través de la generación de miles y miles de profesionales a lo largo de su historia, sino también a través de ese brazo contestatario que ha tenido la Universidad de El Salvador, ese pensamiento crítico que ha tenido la Universidad de El Salvador, y además esa generación de opinión que durante tantos años ha venido desarrollando nuestra casa de estudio. De manera que nos sentimos orgullosos de dar este aporte a la sociedad salvadoreña y este aporte a la patria a través de la cultura, a través de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Usted me da un dato que me parece interesante, que seguramente eso dirán las personas que nos están sintonizando a través de la radio y la televisión. La universidad está atendiendo en este momento a una comunidad de estudiantes de cerca de 60.000, me decía usted. Es correcto. En la actualidad tenemos registrados casi 60.000 estudiantes en 64 carreras de grado, sin considerar a los estudiantes que tenemos en las distintas maestrías. Tenemos alrededor de 25 maestrías en las facultades y en distintas disciplinas, y eso, si considerásemos a los estudiantes de maestría, la población entonces sería más o menos alrededor de unos 62.000-63.000 estudiantes. Ha tenido un crecimiento vertiginoso nuestra casa de estudios, y esto también nos obliga a hacer las gestiones pertinentes ante las instancias de gobierno para la búsqueda de un presupuesto justo, de un presupuesto digno que nos permita desarrollar a plenitud las funciones de docencia, las funciones de investigación y de proyección social. No vamos a quitar el pie del pedal o el dedo del renglón hasta conseguir que la Universidad de El Salvador sea reconocida como la principal institución de educación superior en el país, y esto pasa sin lugar a dudas porque el Estado le asigne un presupuesto que le permita desarrollar ampliamente estas tres funciones básicas que como primera casa de estudios tenemos en este país. Rector, ¿qué piensa usted cuando se habla de la Universidad de El Salvador y se discute sobre todo el tema en la Asamblea Legislativa, y muchas evaluaciones que se hacen son de carácter político y no necesariamente académico, y no se reconoce tal vez el aporte que hace la universidad atendiendo a esa comunidad de salvadoreños? Porque 60.000 personas es un buen número, no nos imaginamos el número de profesionales que ha dado la universidad a lo largo de sus 177 años de historia. Pero ¿qué piensan ustedes cuando esas evaluaciones van enfocadas más en el punto político y no necesariamente en el punto académico? Mira, como Universidad de El Salvador estamos haciendo esfuerzos por acercarnos a las instancias de gobierno, a las distintas instancias del Estado, de manera tal que nos permita romper ese estigma que ha tenido nuestra casa de estudio por el hecho de tener una actitud contestataria, por el hecho de ser también ese faro que orienta el pensamiento en nuestro país. Y lamentablemente aún hay algunos políticos, por suerte no son muchos, que están viviendo en el pasado y que piensan que decir la verdad, o piensan que exigir un derecho, sobre todo el derecho a la educación, es ser, para ponerlo en términos que ellos lo ponen, es ser comunista, o es ser tal cual nos tildaron en el pasado. Yo diría que no vamos a perder nuestra ruta como Universidad de El Salvador, no vamos a dejar de ser esta universidad que señale los problemas del país, esta universidad que se atreva a indicar el rumbo que debe llevar el país, y eso no nos vuelve ni comunistas, ni nos vuelve de ninguna manera con cualquier otro calificativo que nos quieran dar. El hecho mismo de absorber a más o menos el 35% de la población universitaria de este país, eso requiere o exige y demanda un reconocimiento para nuestra casa de estudio. Nosotros como Universidad de El Salvador estamos en todo el territorio nacional, estamos en las
en las 3 campus que tenemos en Santa Ana, San Vicente, San Miguel, pero además a partir del año 2016 iniciamos con la enseñanza en línea y a distancia, que nos ha permitido llegar a más y más salvadoreños y salvadoreñas en 12 sedes distribuidas en todo el territorio Rector, nacional. antes de entrar directamente a analizar la parte académica, me gustaría que usted dejara clara una situación y que tal vez le enviara un mensaje a los políticos, porque realmente la universidad, estamos en un periodo de elecciones. El Salvador lastimosamente tiene un periodo largo en el que se habla mucho de elecciones. Estamos a las puertas de una elección municipal y legislativa el 4 de marzo, estamos a las puertas de otra elección presidencial, pero ¿qué le dice usted a los políticos que en determinado momento pretenden hacer un uso electoral de una institución tan importante para El Salvador como la universidad? Bueno, la Universidad de El Salvador se ha caracterizado por ser democrática, por ser libre, por ser pluralista, y casi que yo me atrevería a decir que hemos sido ese vivero de democracia. Y no nos podemos oponer a las ideas políticas, vengan de donde vengan, desde el centro hacia la izquierda o desde el centro hacia la derecha. No nos podemos nosotros oponer a ese debate plural de ideas políticas, pero sí rechazamos cualquier intención que se tenga de utilizar a nuestra casa de estudio como un instrumento para intereses políticos personales en algunos casos e intereses políticos partidarios en otros. Eso sí no lo podemos permitir como casa de estudio. Y yo haría el llamado a los políticos que están en este momento en contienda a apostarle a la educación, a llegar a un pacto nacional por la educación en todos los niveles, no solo la educación superior, sino en todos los niveles, porque está de más decirlo que los países que han logrado superar el subdesarrollo y que han transitado hacia esas nuevas sendas de crecimiento y desarrollo económico, lo han hecho exclusivamente a través de la educación. No es cierto que la educación resuelva todos los problemas, pero yo diría que es el ingrediente fundamental, principal e indispensable para resolver la mayoría de los problemas que tenemos los países. Le preguntaba esto por situaciones que han ocurrido en las últimas semanas, como por ejemplo el famoso Yankee Go Home que se dio tanto de qué hablar. Fue durante una reunión de estudiantes que se dio en la Universidad de El Salvador y a la que llegó pues el que se considera en este momento el candidato presidencial del FMLN. También se ha dado de qué hablar de la universidad por una reunión que pretendía hacer Nayib Bukele y que al final hizo ahí en la universidad, y que primero se dijo que no había pedido los permisos y luego hubo un debate ahí, y esta situación lastimosamente no tiene nada que ver con la parte académica de la universidad, sino con otras situaciones que se dan dentro del recinto universitario. Nosotros como Universidad de El Salvador, repito, somos abiertos al debate de ideas. Cuando el alcalde Bukele llegó a las instalaciones de la Universidad de El Salvador, lo hizo sin tramitar permiso alguno. Él adujo que había sido invitado por un grupo de estudiantes de la Universidad de El Salvador. Pero la Universidad de El Salvador tiene sus propios procedimientos. Para poder hacer uso de un espacio público que esté adscrito a una facultad, el autorizado para poder otorgar ese permiso es el decano y su junta directiva. Y si es un espacio público que no está adscrito o que no pertenece a una facultad en particular, que es un espacio más abierto, más público, entonces tiene que tramitarse el permiso a través de la rectoría y a través del Consejo Superior Universitario. Yo jamás recibí una solicitud de permiso ni de los supuestos estudiantes que invitaron al alcalde, ni del alcalde mismo. Y en ningún momento nosotros nos estuvimos oponiendo a que el alcalde llegara. Él tiene el derecho a llegar cuantas veces quiera, pero siempre y cuando sea para tener conversatorios con los estudiantes sobre el tema académico, sobre el tema universitario, sobre temas de país, no para beneficios políticos particulares. Cualquier político puede y tiene las puertas abiertas en la Universidad de El Salvador, siempre y cuando siga el procedimiento establecido, pero además el escenario sea no para una campaña política, sino más bien para discutir sobre el apoyo potencial que pudiesen brindar la Universidad de El Salvador y discutir también sobre temas de país, tanto con miembros del personal académico como con estudiantes o personal administrativo. De manera que no nos cerramos a esa posibilidad de espacios, pero siguiendo los procesos ya establecidos. Al igual el exministro Martínez, Gerson Martínez,
se hizo presente también, y en ese caso hubo un permiso solicitado por asociaciones estudiantiles para hacer un acto de solidaridad con el pueblo hondureño, que nos pareció a nosotros lógico que la Universidad de El Salvador, con este espíritu democrático que hemos tenido siempre, pudiese solidarizarse con el pueblo salvadoreño. En ningún momento se estableció en la nota que llegaría un funcionario de gobierno o exfuncionario de gobierno a participar en el acto digamos, político-cultural que desarrollaban los estudiantes, lo cual tampoco es un pecado, es decir, puede llegar a cualquier... Ahora, ¿qué haya dicho el señor Jesús Martínez o qué dijo o no dijo? Ya no es responsabilidad de las autoridades, esa es responsabilidad propia, es responsabilidad muy particular de quien lo haya manifestado. Muy bien, hablemos ahora de la parte académica. En diciembre del año pasado, a mediados del mes de diciembre, el presidente de la República hablaba de la gratuidad, de la educación superior, sobre todo para estudiantes que hayan ingresado de institutos nacionales. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está funcionando esto? Tal vez brevemente, porque tengo que ir a una pausa y luego profundizamos. Bueno, efectivamente nosotros iniciamos desde mayo de este año una gestión por la gratuidad de la educación, porque conocemos las raíces de nuestros estudiantes, hay gente que viene de hogares muy empobrecidos. Muchos de ellos no tienen la capacidad económica para pagar la cuota de escolaridad y la matrícula, que apenas son 53.71 al año. Pero para muchos de ellos puede ser la diferencia entre continuar o no la universidad. De manera que esa gestión tuvo eco y a partir de este año hemos recibido una asignación de $2 millones para exonerar del pago alrededor de 40.000 estudiantes activos de nuestra casa de estudios. Muy bien, vamos a hablar más sobre este tema cuando regresemos de la pausa, así que les invitamos a que se queden con nosotros, tanto en la señal de Canal 12 como en la señal del 104.5 FM de Radio Sonora. Volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos el placer de contar con la presencia del rector de la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias. Rector, hablábamos de la gratuidad de la educación superior. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en un país como El Salvador, donde se habla de muchas dificultades que enfrenta mucha gente para lograr coronar una carrera a nivel de estudios superiores? Mira, nosotros cada ciclo habíamos tenido dificultades para inscribir a estudiantes que pagan la cuota mínima. La cuota mínima son $4.80 mensuales y la matrícula de 5.71. Pero para poder inscribir al inicio de cualquier ciclo lectivo tenían que pagar al menos la matrícula y la primera cuota, ronda los $10. Y teníamos una buena cantidad de estudiantes que no podía inscribir asignaturas, es decir, no podía iniciar el ciclo lectivo, no podía inscribir, llevar ninguna asignatura, porque precisamente no contaba con esos $10 para iniciar el ciclo lectivo. Esto, medida del gobierno, esta apuesta del gobierno de la República, va a permitir que esos estudiantes y todos los estudiantes que proceden de instituciones públicas, que sacaron su bachillerato en un instituto público, puedan realizar sus estudios en la Universidad de El Salvador sin pagar un solo 5. Yo decía, no les resuelve la vida, claro que no, pero puede hacer y va a hacer la diferencia entre continuar estudios universitarios o abandonar la universidad. Sobre todo en un país en donde la educación, el acceso a la educación superior todavía sigue siendo un privilegio. La educación superior sigue perteneciendo a élites. La Universidad de El Salvador año con año recibe una demanda de aproximadamente 26.000 aspirantes. Pero de esos 26.000 aspirantes no podemos aceptar más de 10 o un poquito más de 10.000 año con año. Precisamente porque estos aspirantes que ingresan a la Universidad de El Salvador no van a salir en 5 años. Es decir, tenemos estudiantes que son trabajadores que estudian y por tanto el proceso de graduación, el proceso de retiro de la Universidad de El Salvador les lleva más o menos 7, 8 y algunos 10 años o más. Entonces ingresan 10.000, 11.000, pero se gradúan únicamente 4.500 año con año.
De manera que el incremento poblacional estudiantil de la Universidad de El Salvador es un incremento vertiginoso. Y eso entonces nos obligó a buscarle una salida para estos estudiantes que proceden, como decía hace un momento, de hogares muy pero muy empobrecidos y sobre todo de zonas marginales, de el interior del país, que permitiera que estos estudiantes por lo menos no estuviesen preocupados para poder inscribir asignaturas, por lo menos se les eliminara el problema de continuar sus estudios por falta de pago en la Universidad de El Salvador. Repito, vamos a tener una población beneficiada con este programa de alrededor de 40.000 estudiantes de nuestra casa de estudio. Y vamos a seguir haciendo las gestiones para que la educación sea también gratuita para todo el estudiante de la Universidad de El Salvador, independientemente si viene de un colegio público o de un colegio privado. Porque desde nuestra perspectiva, nosotros partimos de 3 principios básicos. La educación debe ser un derecho público universal, un derecho para todo ser humano. Pero también la educación debe ser un bien público social, es decir, debe ser completamente gratuita. Y por tanto, debe ser también responsabilidad del Estado impartir esta educación gratuita y de calidad. Ese es nuestro compromiso y vamos a seguir luchando para que esto sea una realidad. Rector, esto nos lleva a hablar también de otra situación que creo que es muy real en El Salvador y es la calidad de estudiantes que están llegando a buscar ingresar a la Universidad de El Salvador. ¿Cuál es su evaluación respecto a este tema? Porque se habla mucho de que los procesos educativos de hoy distan de los que había en el pasado y que la calidad digamos, de bachilleres que están saliendo de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, no es la misma que se tenía antes. ¿Qué piensan ustedes en la Universidad de El Salvador respecto a esta situación en específica? La calidad de educación que se le está dando a los estudiantes en El Salvador en este 2018. Yo creería que el sistema educativo nacional necesita una transformación, necesita una reingeniería que permita identificar esas debilidades que están generando una formación deficiente, diría yo, en los estudiantes y particularmente en los graduados del bachillerato. Hay muchas aristas y pudiésemos pensar en varios aspectos que inciden en la deficiente formación que tienen los bachilleres al ingresar a la universidad. Primero, yo diría que hay una deficiencia en la formación de los formadores. El Magisterio Nacional, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos desde el Ministerio de Educación, a través del ministro Canjura, por actualizar, por perfeccionar y por darle nuevas capacidades productivas y nuevos conocimientos a los docentes, este esfuerzo digamos que está teniendo un impacto muy pequeño y no ha llegado a la generalidad de los profesores en el ejercicio de la docencia. Y por tanto, la deficiencia en la formación docente se replica también y se traslada a la deficiencia en la formación de los bachilleres. Si uno hace un análisis de la calidad en la formación de los formadores, se da cuenta, y no es culpa de ellos, no es culpa de ellos, es culpa del sistema, el sistema mismo. Cuando se abandonaron las escuelas normales a principios de los años 80, que eran las que formaban a los docentes, y el docente llegaba a una escuela normal porque tenía vocación para ser docente, entonces algunas universidades privadas vieron en ese vacío la oportunidad de hacer negocio y por tanto empezaron a generar masas y masas de profesores con una formación hasta cierto punto deficiente. Y eso de manera tal que se hizo énfasis también en aquellas áreas del conocimiento que no requieren mucha inversión para la formación. Por ejemplo, en las áreas sociales tenemos la mayor cantidad de docentes, de los 40 y tantos miles, alrededor de 45.000 docentes en ejercicio, tenemos la mayor cantidad de ellos, yo diría que el 95-98% formados en las áreas sociales. Pero muy pocos de esos docentes están formados en las áreas como la matemática, la química, la física, la biología y peor aún, en áreas como la música, el teatro, el arte, la danza, etc. Entonces,
Esa deficiencia que hay en la formación de docentes en las áreas duras, en las ciencias exactas, ha hecho que el docente de ciencias sociales, que fue formado para dar ciencias sociales, por ejemplo, tenga que atender matemáticas, tenga que atender física, tenga que atender química, tenga que atender biología, sin tener la preparación necesaria y suficiente para impartir esas asignaturas. Entonces tenemos docentes que no han sido formados para eso, pero están dando esas asignaturas. De manera tal, bueno, y si a eso le agregamos las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde los laboratorios de ciencias en los institutos nacionales son muy, pero muy deficientes, si es que a eso se le puede llamar laboratorios de química, laboratorios de física, de biología, son muy deficientes. Entonces esa formación se traslada a los bachilleres y por tanto nosotros lo reconocemos, lo experimentamos en el rendimiento de la prueba de admisión que hacemos en la Universidad de Salvador. Y que esa prueba de admisión está circunscrita, está muy, pero muy vinculada a los programas de estudio del bachillerato. Pero el rendimiento es muy y muy deficiente. Pero rector, hay realidades que en El Salvador creo yo que hay que tomarlas muy en cuenta a la hora de hablar de educación. La infraestructura, muchas veces se ha dicho que hace falta muchísima inversión en infraestructura. Nosotros aquí en Noticiero Hechos hemos conocido casos de escuelas que apenas si tienen un techo los niños sobre su cabeza, no hay ni pisos, y esto desmotiva mucho a los estudiantes, y ya no se diga pues a los docentes que tienen que trabajar en condiciones extremadamente precarias. Este es otro elemento que creo yo que se puede agregar a todo lo que tiene que ver con educación en El Salvador, al análisis que se hace de las realidades que vivimos como país en un tema tan primordial como la educación. Sin lugar a dudas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje confluyen varios aspectos. Uno de ellos es la formación del formador. El otro aspecto es el entorno de la enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con la calidad de las instalaciones, tiene un ambiente digno, un ambiente apto para la enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver también con el acceso a tecnologías de información y comunicación. Bueno, hay escuelas que no tienen ni agua potable, hay escuelas que no tienen algunas energía eléctrica, no tienen servicios sanitarios. Tiene que ver también con el currículo mismo, ¿no? Si bien es cierto, se hizo una reforma, creo que fue en el 2007, pero una cosa es que se haya aprobado una reforma y otra cosa es que el docente esté implementando esos nuevos planes de estudio y esos nuevos contenidos programáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con los sistemas de evaluación también. Es decir, hay una diversidad de aspectos que explican el proceso de enseñanza-aprendizaje y que explican también la calidad educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Rector, hay un elemento que me gustaría que tomáramos en cuenta ya casi para finalizar este espacio, la educación en línea. ¿Cómo ha estado funcionando esta nueva modalidad que puso en marcha también la Universidad de El Salvador? Hay mucha gente que quiere superarse, que quiere estudiar y trabajar y a veces no puede llevar las dos cosas al mismo tiempo, y es ahí donde surgen las oportunidades a través de la educación en línea. ¿Cómo ha funcionado este programa para la UES? Bueno, es de reconocer que esto fue un compromiso de campaña del presidente Sánchez Serén y que se hizo realidad a partir del año 2016. Nosotros iniciamos con apenas 4 carreras de la Universidad en Línea y a partir de este año tendremos 8 carreras diseminadas en todo el territorio, en 12 sedes, y esto ha permitido llegar a estas contingentes de población que por distintas razones, que por tiempo o por la distancia también de sus lugares de residencia, sus lugares de trabajo, hacia los centros de educación superior, no habían podido cursar una carrera. Hoy por hoy tenemos una modalidad de enseñanza que va creciendo. Tenemos ahorita alrededor de 1000 estudiantes de nuevo ingreso de este año que vienen a sumarse a los más de 2500 que tenemos ya activos en desde el 2016. De manera tal que proyectamos que para dentro de unos 5 años vamos a tener más o menos una población de unos entre 5 y 7000 estudiantes activos en esta modalidad de enseñanza-aprendizaje. Rector, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros brevemente sobre la realidad de la Universidad de El Salvador, los aportes que hace también a El Salvador desde la formación académica de muchos, una comunidad que nos decía usted alcanza los 60.000 estudiantes, un aporte importante. Le queremos agradecer y esperemos que esta no sea la última vez que lo tengamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, a la orden, y de nuevo un saludo para todos los amigos y amigas televidentes. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM.